Zacarías 9, capítulo 9, versículo 12. Lo voy a leer en 3 versiones. La primera es la Reina Valera, que es la común que todos tenemos. Luego la voy a leer en la Nueva Versión al Día y luego la voy a leer en la Nácar Columba. Reina Valera. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré el doble. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esa palabra? Que el Señor nos va a restituir al doble. Y la Nueva Versión al Día dice: prisioneros, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación. ¿Dónde está la salvación? ¿Cuál es la tierra de la salvación? Mira alrededor. Esta es la tierra de la salvación. Prisioneros, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Prometo darles el doble de las cosas buenas por cada dolor que han sufrido. Me gusta esa versión. Les prometo darles el doble por cada dolor que han sufrido. ¿Cuántos hemos sufrido? Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa, pastor? La promesa es que Él está prometiendo que nos va a dar el doble por cada sufrimiento que hemos pasado estas 2 semanas. Promesas que a Israel está dando también, que les va a dar el doble por cada sufrimiento que han sufrido. ¿Quiénes, pastor? ¿Quiénes? Su pueblo, sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos acá? La columba. Volver cautivos a la fortaleza, llenos de esperanza. ¿Cómo tenemos que volver? Llenos de esperanza. Si bien es cierto que Cristo viene pronto, no espera encontrar a los cristianos derrotados. ¡Ay, qué miedo! El Señor viene pronto. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Cómo está eso? Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué chulos! Dicen por ahí, ¿verdad? Dios quiere un pueblo con la frente en alto, no un cristiano derrotado. Es que Él no vino por gente derrotada. Él vino por gente que se ponga a la brecha, que se ponga a orar por las circunstancias, creyendo que Él nos da la esperanza y nos va a restituir el doble por cada cosa mala que pasaste. Pastor, discúlpeme, pero a mí nunca me ha pasado nada bueno. Yo no le creo lo que usted está diciendo. Yo creo que es el mejor momento para que empieces a creer. O seguís como estás, o levantás la frente y empezás a caminar creyendo la palabra del Señor y decir: yo soy prisionero de esperanza. Yo sé que el Señor va a restituir el doble por cada pena, por cada situación, por lo que he sufrido. Él me va a dar el doble. Yo creo que me va a dar el doble. Yo creo que el Señor va a restituir todo aquel que levante la mano y le diga: Señor, yo levanto la mano, creo la palabra, la arrebato y espero lo que tú traes para mi vida. Así que yo hoy vine a decirles a aquellas personas que son cautivos, que están afligidos y están sin esperanza, que hay esperanza. La esperanza no ha muerto. Cuando lee uno la Biblia y desde Génesis y cómo Dios forma a un pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y llega hasta en el tiempo de Jacob,
donde Jacob tiene que venir a Egipto. Y ahí en Egipto hay hambre. Empieza un hambre fuerte en la tierra. Y entonces Jacob llega a Egipto con sus 70. Y ahí estaban los generales de Egipto, viendo cómo venía la gente de todo el mundo. Y dentro de ellos había un plan del Señor. Estaba Jacob y 70 de su generación a recibir protección del faraón, de la ciudad de Egipto. Pero pasaron los años y usted conoce la historia. José llegó a ser el segundo al mando, pero yo no le vengo a hablar hoy de José. 430 años y murió José. Murió el faraón que ayudó a la gente y pasaron faraones. Y ese pueblo que llegó una vez pensando en ser libre, llegó a ser cautivo. Y se empezaron a multiplicar. Y el faraón, al ver que se estaban multiplicando, les dio temor y le dijo al faraón: ¿sabes, faraón? Tenemos que afligirlos. Hagamos que paguen impuesto. Hagamos que trabajen más. Y pareciera que estuviera predicando hoy el periódico. Pongámosles impuestos a la iglesia. Promovamos el aborto. Es el mismo espíritu de faraón que está operando hoy. Y empiezan a oprimirlos y dicen: bueno, o los oprimimos o estos se pueden unir a nuestros enemigos y nos van a derrotar. Había desesperanza y comenzó el tiempo de la aflicción para una nación que, según las promesas de Dios, iban a ser libres. Y empieza la opresión, la aflicción, las penas, los malos tratos, el hambre. Y ya no había esperanza para un pueblo. Y comenzaron a matar a todos los bebés varones y a las niñas las dejaban por un lado. Y un día hay una luz de esperanza. Está Moisés en un monte. Y Dios le habla a Moisés en una zarza de fuego. Y le dice: he oído la aflicción de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo. Y yo creo que Él está oyendo el clamor de su pueblo hoy también. Y le dice: vas a ir a libertar a un pueblo. Vas a ir a liberar a un pueblo. Y entonces allí, escuche, hay una esperanza. Aún hay esperanza. Había una luz, había un haz de esperanza donde el pueblo iba a ser libre. Y no es como las películas cinematográficas que sacan a un pueblo de Israel con las ropas rotas, con los descalzos. Me parece que no han leído la Biblia. Porque mi Biblia dice que ellos salieron con los mejores vestidos, salieron con el oro de Egipto, salieron en fiesta de Egipto, y Dios les mostró una nueva esperanza. Hay una nueva esperanza. La esperanza no se tiene que mover. Dios levanta a sus hijos, pero la palabra dice: prometo darles el doble de las cosas buenas. Escuche, por cada dolor. Si tú has sufrido, si a ti te engañaron, si a ti te maltrataron, si tú has vivido una vida
sola o solo, en depresión. La gente ha hablado mal de ti. Prometo darles el doble, dice el Señor. Les promete, es una promesa que hoy yo me aferro. Ahí está Jacob, hijo del hombre más rico de aquel tiempo, 2 únicos hijos. Imagínese usted a ese hijo rico salir de la tierra sin nada y llega a la casa de su tío Labán y se enamora de una patoja. Ustedes, ¿cuántos han enamorado? Ninguno. Todos han sido desamorados. Pero bueno, si alguno habrá enamorado me entenderá. Viene su tío y le dice: ok, te enamoraste de mi hija menor, tenés que trabajar 7 años. Esos 7 años fueron días para Jacob. Estaba tan enamorado que no sentía los 12 meses, los 365 días del año. Cuando llega los primeros 7 años, se da cuenta, su tío lo engaña. Y entonces le da a la mayor. Y le dice: si querés la menor, tenés que trabajar otros 7 años. Bueno, ni modo, dijo Jacob. Pues, si para eso me andas buscando, vámonos entrando. Y empieza otros 7 años. ¿Puede imaginarse usted 14 años trabajando por el amor de su vida? Pobre, yo no hubiera aguantado. Yo hubiera ido a sextear al rancho de La Par a ver que si había alguna que tal vez me saliera por 2 años o 3 años, ¿no? Pero 14 años. Y entonces él no tenía el dinero para poderle decir a su suegro, a su amado suegro, decir: te la voy a comprar por tantas ovejas o alto. No, él tuvo que trabajar por ella. Dura la vida de Jacob. Y ahí estaba él. Y le dice: he visto que mientras que tú has estado en mi rancho, las cosas han prosperado. Ya había trabajado 14 años, el rancho de Labán me estaba prosperando. Y entonces le dijo: yo ya me voy a ir, ya me cansé. Me cansé de los malos tratos. Solo engaños sos. Mira quién me diste. Me diste a Lea, la más fea. Así no juego yo. Y entonces le dice: ok, ¿sabes? Tranquilo. Se queda trabajando y le dice: ¿cuál es tu salario? O más bien le dijo: bueno, hagamos una cosa, te voy a dar un salario, te vas a quedar con las rayadas. Y ese va a ser tu salario. Porque él vio que mientras que Jacob estaba allí, escuche, porque esto es bien importante. ¿Por qué él prosperó en medio de ese desierto donde él salió pobre? Porque él en Betel hizo un voto, hizo un pacto y le dijo: tú serás ahora mi Dios, y de todo lo que tú me des, yo te daré mi diezmo. Para los que no creen en el diezmo y dicen: es que eso es de la ley. No, viene de años, miles de años atrás, porque la ley no se había escrito todavía cuando él ya estaba dando el diezmo. O sea que no viene la ley. Entonces él dice, hace un voto con el Señor y le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar el diezmo de todo lo que me des. El Señor no se le olvidó eso y le dijo: bueno, ¿sabes qué? A causa que tú me hiciste un voto, escuche lo poderoso del diezmo, tú me hiciste un voto, yo te voy a proteger. Entonces él viene y cambia el ADN de las ovejas. Padre, cambia el ADN de estas ovejas también. Y mire, cambia. ¿Y qué pasa? Todas las ovejas empezaron a nacer rayadas. Rayadas de su pelaje, pero rayadas porque tenían un buen pastor que era Jacob. ¿Sabes que te voy a cambiar ahora? No, ya las rayadas ya no van a ser tuyas, porque ya se dio cuenta Labán que él estaba prosperando. Le dijo: ahora van a ser las pintas las tuyas, todas las pintas. Resulta que el Señor vuelve a cambiar el ADN de las ovejas y empieza a darle a Jacob las pintas. 10 veces le cambió el sueldo a Jacob.
Y la riqueza de Labán fue transferida a Jacob. ¿Se da cuenta usted cómo Dios protege? Él no tenía esperanza. Él salió sin nada. Él dijo: yo ya no voy a tener dinero. Pero él hace un voto, él hace algo con el Señor, y el Señor empieza a protegerle. Y el Señor, donde ya no había esperanza para Jacob y él decide regresar, ahí Dios empieza a prosperarle. Hubo una luz de esperanza. La esperanza no se murió. La esperanza es lo último que se tiene que morir. Lo último. La esperanza se tiene que morir contigo. Y mientras que tú puedas respirar, tienes que tener esperanza. En 1 Samuel capítulo 30, quiero darles este último ejemplo. Por la unción que estaba sobre David, David fue perseguido. Así que la persona que tenga unción puede ser perseguido, puede ser difamado. Y ahí estaba él en el desierto, en un lugar horrible. Ese lugar, dicen que hay mucho calor, y termina en una cueva. A causa de una unción, él termina en una cueva, perseguido por el rey Saúl. Se tuvo que dejar las barbas y caer la saliva y hacerse loco y pintar las casas de los filisteos, de la nación enemiga, para que no dijeran: miren, este es David, aquel que mató a Goliat. Para David no había esperanza. David mató a un Goliat, sí, bien es cierto, él lo mató. Hubo gloria para él, hubo fiesta para él. Pero después que vino la gloria, cayó hasta lo más profundo y es perseguido. No había esperanza, tenía que fingirse loco. Y un día llega a una cueva, la cueva de Adulam. La tierra, esa cueva estaba en la tierra de los enemigos de él. Y un día sale con su ejército y no encuentra a su esposa, a todas las esposas de su ejército, sus hijos, el ganado. No encuentra nada y el campamento quemado. Y toda la noche lloraron. O sea, no había esperanza en eso. Escuche, David no tenía nada. Su esposa no se le había ido, se la habían llevado. Sus hijos, todo. Él se va a un lugar. Escuche lo que hace David, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. David se va a buscar al Señor. El mismo ejército, aún David oía que lo querían matar, porque por culpa de David había ocurrido esto. Lo habían culpado. Porque siempre que sucede algo malo, la gente siempre va a buscar un culpable. Pues ahí estaba un ejército echándole la culpa a mi querido David. Pero David se va a buscar al Señor. Va y se va a un lugar solitario y empieza a pedirle al Señor, empieza a clamarle al Señor y a decirle: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y viene y Dios le habla y le dice: ciertamente los alcanzarás y los vencerás. Ciertamente los alcanzarás y los vencerás. Y él tiene una palabra, y entonces levanta su ejército y le dice: vámonos, tengo una palabra, tengo una esperanza. Y entonces agarra el ejército y se van y encuentran a un ismaelita y lo ven y le dicen: no me maten, por favor, no me maten. Entonces dice: dinos dónde están. Y él les dice: si ustedes me dejan vivo, yo los llevaré hacia donde está el campamento. Y va David y mata y vence a todos, y se recupera a su esposa, a sus hijos, de todos, y un botín. Y entonces recuerdo la palabra de Jeremías, de Zacarías, donde dice: les devolveré el doble.
Escúcheme por favor, el que está pasando aflicción este día, el que está pasando una situación económica difícil, el que está pasando por una enfermedad difícil, yo le vengo a decir que el Señor, este es tiempo, ten esperanza, porque el Señor te va a devolver el doble. Por cada aflicción te va a devolver el doble. Y yo tomo esa palabra para mi vida, tomo esa palabra para la iglesia, tomo la palabra para aquel que pueda decir: Señor, yo arrebato esa palabra. Cuando iniciamos el ministerio, vino una muchacha pidiendo oración por su tío. Su tío le iban a amputar el dedo. Su tío era vendedor y andaba por Salvador vendiendo, y ella vino a uno de nuestros servicios cuando estábamos en el parqueo. Y ahí soltamos una palabra. Y ella declaró sanidad sobre aquel dedo de su tío, porque ella no tenía papá. Y cuando viene el tío como a la semana, le dice: mira vos, mi dedo ya no está morado, está sano. Y Dios hizo un milagro. Escuchen, ni siquiera el tío estaba orando, fue la sobrina la que estaba orando. Eso hará quizá 8 años. Pero hace aproximadamente quizá unos 12 o 15 días me llaman. Y me dice esto: pastor, usted no se va a recordar de mí como logré conseguir su teléfono, pero quizás se recuerde cuando le empieza a contar esto. Y me empieza a contar la historia de su tío. Entonces yo recordé porque ella vino y me lo contó y me dijo: mira, en los Estados Unidos me diagnosticaron cáncer y me dijeron: váyase a su casa porque no hay nada que hacer, vaya a morirse allá, sin esperanza. Aquí en Guatemala, si usted vive en un departamento, usted podría decir: yo voy a la capital porque hay mejores clínicas y hay buenos doctores, y usted se viene para la capital. Y si usted vive en la capital de Guatemala y usted está enfermo, usted diría: yo voy a ir a los Estados Unidos porque allá están las mejores clínicas y allá están los mejores doctores. Pero ella estaba en Estados Unidos, donde estaban las mejores clínicas y donde estaban los mejores doctores. Y entonces me dijo, contándome esta historia: estoy en Guatemala porque yo recuerdo que cuando usted soltó una palabra, mi tío sanó. Yo quiero que ore por mí. Una mujer destinada a la muerte. Pero esta mujer sabía algo: aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y yo oré por ella. Declaré sanidad sobre su vida. Declaré lo mejor de lo mejor. Me eché una buena oración. Resulta que cuando ella se va a hacer los exámenes, le dice el doctor: usted no tiene nada. No, eso se merece un fuerte aplauso. Usted no tiene nada. Y entonces cuando me habla por teléfono para decirme: no tengo nada, en Estados Unidos me declararon muerte absoluta, cáncer terminal, pero yo sabía que había esperanza. Yo me recordé de este mensaje, yo me inspiré por ella en este mensaje y le dije: prepárate, porque viene el doble por cada sufrimiento que has vivido, que te hicieron vivir allá. Veniste a la tierra de salvación, veniste llena de fortaleza y esperanza, como dice la palabra. Ahora, ¿cómo hay que venir a la tierra de salvación? Llenos de esperanza. Ella no perdió la esperanza. Ella no perdió la esperanza. Yo declaro sobre la vida de todas las personas que están enfermas que hay una sanidad que va a caer sobre sus vidas. Declaro sobre su vida sanidad, bendición, prosperidad. Que mientras nuestro querido Jesucristo viene, nosotros vamos a caminar
como cristianos llenos de fortaleza, llenos de fe, parados en la brecha. Nada nos va a amedrentar. Y si viene el diablo a decirnos no, como le dijo a Jesús, hey, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le hubiera podido decir: ¿y no estuviste en el Jordán, pues, vos, diablo? ¿No oíste que el cielo se abrió? ¿No oíste que mi Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dios lo venció con la palabra. Escuche, ¿por qué le digo esto? Porque Él nos promete que nos dará el doble. Y esa palabra me llega al corazón, y esta palabra sostiene el universo, porque por su palabra fue constituido todo el universo. Y esa es una promesa de Él. Tenemos una promesa. Todo aquel que crea esa promesa va a caminar en victoria. Entonces estamos en el mejor momento para demostrarle a la sociedad, para demostrarle a los vecinos, para demostrarle a las personas incrédulas que no creen al Dios que nosotros servimos, que somos los hombres y mujeres más felices de la tierra. ¿Cómo puede ser usted feliz en medio del caos? Porque este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y como Él me lo dio, nadie me lo puede quitar. Aleluya.